Buenos días. En la clase pasada dejé establecido el sistema de ecuaciones con base en las cuales al calcular por medio de integrales el potencial escalar eléctrico y el vectorial magnético fasoriales, se pueden averiguar los vectores E y H que resuelven las ecuaciones de Maxwell. Partimos de un modelo de carácter general, un radiador de cualquier geometría. Observé que frente a esas ecuaciones había dos inconvenientes: la falta de simultaneidad, que se eludió utilizando los fasores y que se reduce al aporte de este término. Al usar fasores ya la variable tiempo no está involucrada. Siguen siendo problemas que las integrales son de volumen y que hay que hacer 12. Se requiere algún tipo de simplificaciones y el primero que fue exitoso con ella fue Hertz. ¿Cómo hizo Hertz su descubrimiento? Él, motivado por Helmholtz, quería hacer una verificación sobre las ecuaciones de Maxwell, a ver si era cierto que eran correctas o no, si era cierto que había ondas electromagnéticas o no. Cuando entra el tema, se pone a estudiar lo que sobre el tema se había escrito, se dio cuenta que Maxwell en su argumentación apelaba a menudo a Faraday, y entonces leyó a Faraday. Él tenía la precaución, Faraday, de levantar un diario con sus ideas, escribir, pues, dar constancia de las mismas. Sobre eso se hizo una publicación, un libro que se consigue de investigaciones en electricidad. Allá fue a leer Hertz, a inspirarse como en el ideólogo. Faraday estaba convencido de que el efecto no era instantáneo con la causa, que la causa se propagaba para crear el efecto. Él se dio cuenta que era muy rápido y entre sus cavilaciones sugirió un experimento donde también en el instrumento los voltajes y las corrientes cambiasen muy rápidamente. En su época, la teoría de circuitos apenas la estaban acabando de inventar, no había como manera de crear una oscilación muy rápida. Pero para la época de Hertz, ya estamos en la década de 1880, la teoría de circuitos ya está inventada, está aplicada a las líneas de transmisión, ya de eso se conoce. Entonces ahí capta la idea Hertz y se le ocurre cómo crear un circuito que varíe muy rápidamente con el tiempo. Es un circuito LC, donde la L y la C se controlan para crear una alta frecuencia. ¿Cómo se logra? Un capacitor que se descarga y se descarga a través de una bobina de muchas vueltas. Con eso la L y la C aumentan y de ahí una alta frecuencia. El capacitor finalmente le permitía cargar un par de bolitas conductoras muy cercanas, se cargaban a un alto voltaje. Además, la descarga se hacía pasar a través de una bobina. La descarga era una chispa. Entre el par de bolitas había una ruptura dieléctrica. O sea que la antena pues estaba formada por esas bolitas, las chispas que salen, y ahí debería surgir una onda electromagnética que él capta, demuestra pues que sí existe. Lo que voy a hacer enseguida es un modelo de lo que hizo Hertz. La antena hertziana real, pues como la él hizo, la pueden ver en Google. Yo les sugerí en la clase pasada que observaran imágenes de la antena hertziana, hay montones de fotos, algunas son muy reales pues del objeto que él tuvo entre manos, y les da una idea de lo que yo voy a hacer, una idealización. Entonces se trata de dos bolitas, están cargadas, más Q menos Q. Lo que hay entre ellas es una chispa que puedo simular por medio de una corriente que va de la una a la otra. Están cargadas más menos Q, llamemos la distancia entre ellas L. Salta una chispa, da lugar a una cierta corriente. Según la teoría de Maxwell, pues esa chispa que es periódicamente carga y descarga, más, menos, más, es el equivalente de un circuito tanque.
una alta frecuencia de aquí, entonces se genera una onda que viaja por el espacio. Voy a tomar un sistema de coordenadas donde el eje Z es el eje que pasa por los dos elementos, por las dos cargas. El origen lo pongo en el centro, entre los dos elementos. La distancia entre ellos es L, es un dipolo eléctrico. Solo que con respecto al común, este es radiante, porque hay una corriente ahí que varía con el tiempo en forma periódica. A un punto cualquiera, a una distancia R, la pretensión es averiguar los vectores E y H que esta antena produce. Lo que se logra si resolvemos ecuaciones parecidas a esta, hacemos esta integral para averiguar el vector A y algo semejante para el potencial escalar eléctrico. Suponemos que esta es una oscilación periódica, carga-descarga alternativamente, un circuito tanque, hay una cierta frecuencia ahí, que se calculará pues conociendo la inductancia, la capacitancia del sistema que hay aquí. Y puedo emplear esta expresión que es fasorial, se trata de hacer esta integral. Pero como el radiador es muy particular, esto se va a simplificar mucho. Veamos. La corriente va de más a menos, de menos a más periódicamente. Tiene el sentido del eje Z. Lo que llamamos J de B en la integral, ahora se trata de corriente filamental y diferencial de arco en dirección del eje Z. Ese diferencial de arco es un diferencial de Z tomado como un pedacito de esa corriente a una distancia del origen que llamamos Z'. Lo que es J de B fasor, corriente volumétrica, como la corriente circula es por un hilito, el hilo que es el de la descarga, entonces I de Z. La integral de volumen se convirtió en una integral de longitud sobre Z. Tanto en numerador como en denominador tengo la distancia R menos R'. Es la distancia entre ese elemento de integración y el punto donde quiero calcular el campo. Este es el vector R menos R', cuya magnitud me interesa para hacer la integral. Ese vector es el vector radial en este sistema de coordenadas, es este. En el origen, el que va hasta el punto de interés es el vector R. Y el vector de posición del elemento de integración es I sub Z, Z'. Es la magnitud de ese vector la que interesa tanto en el exponente de la ecuación como en el denominador. Y geométricamente es esta distancia. Le voy a hacer una aproximación bajo el supuesto de que quiero calcular los campos del dipolo en un punto muy alejado, que ese punto con respecto al dipolo está a una distancia que es muy grande comparada con la L, la distancia entre las cargas más y menos del dipolo. Bajo ese supuesto, entonces esa distancia que se va a calcular se puede aproximar de la siguiente manera. Observen, supongamos que con respecto a este punto trazo un arco de circunferencia cuyo radio es magnitud de R menos R', cuyo radio es esta distancia, intercepta aquí. Se ha formado un triángulo isósceles, vértice allá, estos otros dos vértices. La suma de los tres ángulos da 180 grados, isósceles en la base. Como este ángulo es muy chiquito, el punto está muy lejos. Prácticamente la suma de estos dos es 180 grados. Y por separado cada uno de ellos es 90 grados. De modo que lo que es un arco de circunferencia
que tiene como centro este punto, lo puedo aproximar a una línea recta aquí y me resulta un triángulo rectángulo donde esta altura es z', esta hipotenusa, donde este ángulo es θ y esta distancia aquí es z' coseno de θ. Es decir, esta distancia se puede aproximar a todo menos este pedacito. Esta distancia, repito, esta es todo que es r, menos el pedacito que es z' coseno de θ, menos este pedacito, en donde lo estoy calculando haciendo la aproximación de un arco de circunferencia a una línea recta, y aquí queda un triángulo rectángulo. Válido si el punto donde hago el cálculo es muy lejano. Entonces la expresión empieza a reducirse de la siguiente manera: a su m igual integral de mu sub 0 sobre 4pi. Supongo que está la antena radiando en el aire, que tiene permeabilidad y permitividad muy parecidas a las del vacío. En lugar del vector j, entonces i sub z i dz, en el exponente e a la menos j beta, en lugar del valor absoluto que hay allí, escribo r menos z' coseno de θ, y en el denominador lo mismo. Integral que se hace sobre la variable z, que varía desde la carga inferior menos L medius a la superior L medius. Lo que era un integral de volumen, y de ahí su dificultad ante este modelo que es filamental, se reduce a una integral de línea, de filamento. De ahí puedo sacar mu sub 0, y sub z es una cantidad idéntica para todos los elementos de integración, todos los elementos del hilo. 4pi. La corriente. La corriente es la corriente que hay en la descarga de menos a más Q, la corriente de ese hilo. Si supongo que ese hilo es muy pequeñito, realmente es una ruptura, es una chispa, en el modelo, si suponemos que es un hilo muy pequeñito, de radio minúsculo y perfectamente conductor, como esa corriente está en serie, si supongo que no hay donde almacenar cargas y el alambrito es muy delgadito, entonces estoy despreciando la corriente de desplazamiento. En una clase pasada habíamos visto que cuando una corriente serie varía con el tiempo, la corriente libre no puede ser uniforme. Si aquí desprecio el grueso de ese alambre y supongo que no tiene resistencia, entonces a lo largo del alambre la corriente es la misma, la puedo sacar del integral. Y en el denominador r menos z coseno θ, siendo r una cantidad muy grande y z' coseno θ lo más que vale es L medius, lo más que vale coseno θ es 1 y lo más que vale z' es L medius. Entonces tengo una cantidad muy grande, r muy grande con respecto a L. Entonces esta fracción se aproxima, todo lo que estoy haciendo son aproximaciones, se aproxima a r, porque este término es despreciable con respecto a r, y lo puedo sacar del integral. Entonces la integral me queda desde menos L medius a más L medius de e a la menos j beta r menos z' coseno de θ diferencial de z'.
El argumento que acabo de presentar para el denominador, R es muy grande con respecto a Z' coseno teta, también se podría invocar aquí en el numerador, en el exponente que hay en el numerador, en este. En este exponente, esta segunda cantidad es muy pequeñita con respecto a R, la puedo despreciar. Pero es que hay un tercer invitado que no está a la vista, que tiene que ver con la frecuencia. Acuérdense que esto que estoy manejando es un fasor que proviene de un A en el dominio del tiempo, que se obtiene multiplicando el fasor por la exponencial e a la j omega t y tomando la parte real del producto. De modo que a este exponente, cuando se le haga esta multiplicación, habría que agregarle al exponente j omega t menos beta r más z j omega t menos beta r más z' coseno de teta. Tomando este a la j omega t, habría que agregarlo aquí cuando se pase a tomar el real. Entonces el exponente va a ser realmente así, en donde este término, aquí me faltó beta, este término es despreciable con respecto a este, por lo que se acaba de decir ahora, R es muy grande, pero hay que compararlo con este otro, omega t. Como la oscilación es periódica, es decir, el sistema cambia y se repite cada periodo. Para poder eliminar este término de ese exponente, que ya sé que lo puedo eliminar comparado con este, lo tengo que comparar con omega t. Es decir, si omega periodo es muy grande comparado con beta z' coseno de teta, por pequeño este término lo puedo despreciar, si esto es verdad. O sea, hay tres términos ahí. Si este es muy pequeño comparado con los otros dos, lo puedo despreciar. ¿Qué se requiere para que sea despreciable? Omega es igual a 2pi sobre t. O sea que el producto omega t da 2pi. Beta es 2pi sobre lambda. Z' coseno de teta. Esta desigualdad se satisface, observe que puedo cancelar 2pi, si lambda es muy grande comparado con Z' coseno de teta. Puedo despreciar este término si la longitud de onda de la señal que ahí se genera es muy grande comparada con Z' coseno teta. Y lo más que vale este término es L medius. O sea, en el extremo, L medius. Entonces pongo esa segunda restricción. Si la longitud de onda es muy grande comparado con L medius, en este exponente, este término se puede despreciar con respecto a este, ya lo sabíamos, pero con respecto a omega periodo. Por lo tanto, en este exponente podemos dejar no más que la R, lo que me permite ejecutar la integral directamente. Queda e a la menos j beta r que sale fuera el integral. Queda mu sub 0 y e a la menos j beta r no depende de la variable de integración, sale afuera, sobre el denominador que es 4pi r. Y la integral queda sobre la variable z, de menos L medios a más L medios, integro da L. Y lo que era una expresión muy complicada de evaluar por ser volumétrica, en este modelo muy sencillo, una descarga filamental, realmente no hice integral. Lo que hice fue una aproximación a ella. Y me dio esta cantidad que es válida pues para puntos externos al dipolo y muy lejos, como digo aquí. Esa ecuación que hay ahí es válida para si se cumplen estos dos requisitos, que el punto es muy lejano con respecto al tamaño del dipolo y la longitud de onda también muy grande con respecto a medio dipolo.
Ya lo que sigue es operaciones de derivación. Conozco el vector A. Puedo sacar entonces el vector H. H es B. Estoy trabajando con fasores. H es B sobre mu y B es rotacional de A. A esta expresión, donde esta dirección es en cartesianas, la llevo, S y sub z la llevo a esféricas, hago la operación rotacional, en la tabla de fórmulas ustedes encuentran cómo es rotacional en esféricas. Resultado, este es H, el H que aparece. Observen que este vector H que aparece no tiene componente en dirección de la propagación que le está marcando este exponente. ¿En qué dirección se propaga? En dirección radial. La fase, aquí está la fase, es exclusivamente dependiente de la variable R. Entonces el vector H se propaga en forma ondulatoria, es una onda esférica, porque la fase, aquí hay más términos que aportan a la fase, aquí hay cantidades imaginarias, pero va a depender exclusivamente de R. Entonces estoy frente a una onda esférica. Una onda esférica que no es uniforme, porque para una esfera de radio R este seno teta introduce modificaciones. Una onda esférica no uniforme. El vector H no tiene componente en dirección radial, o sea que estoy frente a un campo TM. La onda se propaga en dirección radial. Repito por aquí el dibujo. Puedo representar el dipolito. El dipolo es una corriente I por una longitud L. En un punto muy lejano, el vector H, esta es la dirección radial, esta es la dirección tangencial, θ, y phi viene a ser perpendicular al tablero. Esa es la dirección de H. H es en dirección phi. Un modo TM, porque el vector H no tiene componente en dirección radial. El dipolo eléctrico da un modo T. ¿Y cómo averiguo E? Tengo dos caminos. Puedo averiguar el potencial por medio de la expresión en el dominio del tiempo, divergencia de A más mu sub 0 E sub 0 derivada del potencial con respecto al tiempo. Esta es la condición de Lorentz. De aquí la paso al dominio de la frecuencia. Y esta derivada introduce mu sub 0, E sub 0, omega, J omega, por phi. Como conozco A, de aquí puedo despejar phi. Y con phi y A, calculo el vector E, un camino, con el más cortico. Hay uno más cortico. Es apelar a la segunda ecuación de Maxwell fasorial. Menos 1 sobre J omega mu omega epsilon por rotacional de H. Corrijo, cuarta ecuación de Maxwell en forma fasorial. Tengo H, le saco el rotacional. Es decir, estoy calculando los campos E y H por medio de dos rotacionales, un primero de A y un segundo sobre H. Hago esta operación y el vector E da esto. Miren que empecé con una expresión cortica, el potencial es cortico. H ya un poco más extenso y E todo esto. Operaciones de rotacional dos veces en esféricas. Observemos que el vector E tiene componente radial, tiene componente en dirección de la propagación.
De modo que eso confirma que el modo es TM. El vector E tiene componente en dirección de la propagación, tiene componente también en dirección θ. Ambas perpendiculares a phi. Es decir, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. El vector E tiene componente en esta dirección, E sub R, y en esta otra, E sub θ, son perpendiculares a H. Cada componente del vector E es una onda radial, porque la fase solo depende de R, la fase no depende de la variable θ. Entonces son ondas radiales, se expanden en dirección del eje radial, no son uniformes. La variable θ está aquí. Ondas esféricas, no uniformes. En esta operación, pues el beta que aparece es un viejo conocido, omega raíz cuadrada de mu epsilon a la 1 medio y eta mu sobre epsilon a la 1 medio. En el aire, estas dos cantidades, mu sub 0 y sub 0, esta fracción da 120 pi. He averiguado E y H de la antena hertziana, resolviendo las ecuaciones de Maxwell, y me estoy basando en una aproximación razonable, que es lo que hace la ingeniería. Frente a una situación complicada, teóricamente, no pretende una solución exacta, puede ser imposible. Se acomoda a una situación razonable, aproximada. ¿Qué tan razonable? ¿Es razonable decir que el campo lo percibo muy lejos de la antena? Sí, para eso son las antenas, para recibir a decenas, centenas, miles de kilómetros la señal de la antena. Ya esta es más restrictiva. Necesito que la longitud de onda sea muy grande comparado con el tamaño del dipolo. Esto va a crear problemas que ya les voy a decir cómo se resuelven. Con base en estos dos campos, ya lo que sigue, lo que son las propiedades de esta antena.